Hay momentos en los que la vida parece escribir giros que el alma no pidió. De repente, cuando ya lograste soltar, cuando dejaste de esperar un mensaje o un regreso, aparece. No es destino, es energía moviéndose en silencio. Carl Jung decía que el alma se comunica a través de sincronías, señales que llegan cuando lo consciente y lo inconsciente se tocan. Quizás su regreso no sea un llamado, sino un espejo del equilibrio que recuperaste. Nada en ti vibra igual, y lo que antes buscaba consuelo ahora proyecta calma. El deseo pierde su urgencia, la herida su voz, por eso regresa. No porque haya comprendido algo, sino porque la frecuencia que antes lo alejaba ahora le resulta familiar. La mente humana responde al equilibrio, incluso cuando no lo entiende. Jung hablaba de cómo lo inconsciente compensa lo que la razón niega. Lo que vuelve, muchas veces, es solo un eco energético. Este video es una mirada a ese fenómeno invisible. ¿Por qué regresa justo cuando dejaste de necesitarlo? En 20 minutos descubrirás cómo la energía responde a la ausencia, cómo el alma ordena lo que la mente interrumpe y cómo el desapego puede ser la fuerza más magnética que existe. No se trata de atraer, sino de comprender. Jung lo insinuaba. Cuando el alma se equilibra, el universo responde con reflejos. A veces, esos reflejos tienen nombre. No es casualidad que vuelva cuando ya estás en paz, es sincronía. El alma responde al movimiento que generas dentro. Todo lo que creíste perder vuelve de otra forma, aunque sea solo para que confirmes que ya no lo necesitas. Jung decía que lo inconsciente guía los encuentros que transforman. Tal vez no regresa para quedarse, sino para devolverte una parte de ti que habías entregado. Y en ese retorno, reconoces lo que realmente sanó. Después de soltar, llega el silencio. No hay mensajes, no hay promesas, solo un eco que se va apagando. Pero el alma no se apaga con la ausencia, se acomoda. Jung hablaba de los ritmos ocultos que buscan equilibrio. Cuando dejas de insistir, la energía regresa a su centro. Ya no se derrama, ya no se entrega en exceso. Y es entonces cuando el universo, curioso, se asoma para comprobar si realmente aprendiste a quedarte contigo. El tiempo parece inmóvil, pero en lo invisible todo se mueve. Las conexiones humanas no terminan con la distancia, solo cambian de frecuencia. Jung veía en eso una danza entre el consciente y el inconsciente. Lo que niegas afuera, lo atraes de vuelta para integrarlo. Así ocurre con el regreso inesperado. No es magia ni coincidencia, es el alma compensando. Lo que se reordena dentro se manifiesta fuera. El alma responde cuando la mente se rinde. Durante días no piensas en él, pero algo en el aire cambia. Un recuerdo, un sueño, una canción. Y de pronto aparece. Jung decía que lo inconsciente conspira para cerrar círculos abiertos. No es castigo ni milagro, es armonía queriendo completarse. Él no vuelve porque tú lo llamas, sino porque la historia aún tiene una enseñanza que ofrecer. La energía no distingue razón ni voluntad, solo busca equilibrio, incluso a través de quienes creías olvidados. Ese regreso, tan inesperado como familiar, no siempre trae alegría. A veces duele, otras confirma. Es la vida mostrando el contraste entre lo que fuiste y lo que ya no eres. Jung lo veía como una compensación simbólica. El alma enfrenta lo que evitó para reconocer su madurez. Por eso vuelve cuando ya no lo esperas, porque solo entonces puedes mirarlo sin ansiedad. El reencuentro no es físico, es vibracional, y su mensaje es cierre. Ella había dejado de escribir. No fue una decisión planeada. Simplemente un día no sintió la necesidad. Pasaron semanas sin mirar su teléfono
sin esperar respuestas que ya no llegarían. Lo sorprendente fue lo que siguió. Justo cuando el silencio se volvió natural, él reapareció. Jung decía que lo inconsciente percibe los movimientos del alma antes que la mente. Tal vez ese regreso no fue coincidencia, sino el eco de una energía que acababa de liberarse. Ella no reaccionó con emoción, solo con calma. Lo observó como quien contempla un recuerdo que ya no arde. Había algo distinto, no en él, sino en su propio centro. Jung explicaba que la energía, cuando se retira de un objeto de deseo, no desaparece, se transforma. En ella, esa transformación era evidente. Su atención había regresado a casa y él, sin saberlo, percibió el vacío donde antes existía su validación. El alma reclamaba su balance. Su regreso fue el espejo que la vida usa para confirmar un aprendizaje. Donde antes había ansiedad, ahora había gratitud. Donde hubo apego, hoy habitaba certeza. Jung veía en esos encuentros la danza entre dos inconscientes, uno buscando completarse, el otro comprobando su cambio. Lo que regresa lo hace para reflejar. A veces no vuelve la persona, sino la energía que alguna vez entregaste. Y cuando el alma la recibe, entiende que ya no duele igual. En esa pausa de segundos, ella comprendió que no era amor lo que sentía, era reconocimiento. Jung decía que el alma no olvida lo que le enseñó a crecer. Lo que regresa no busca quedarse, sino recordarte tu evolución. Esa comprensión no llega con palabras, sino con vibración. En un instante entendió. Cuando él volvió, no fue a buscarla, fue a encontrarse con la parte de sí mismo que aún seguía aprendiendo a soltar. No vuelve porque te extraña, sino porque la energía reconoce su fuente. Cuando una persona deja de emitir la misma frecuencia, quienes se alimentaban de ella sienten el cambio. Jung decía que lo inconsciente busca recuperar lo que alguna vez le dio sentido. Así, cuando tu atención se reordena, la otra parte percibe esa ausencia como vacío. No busca amor, busca vibración. Pero tú ya no estás allí. Estás en un punto donde el alma respira sola. La mente humana reacciona a la falta de control. Cuando ya no te necesita, el otro siente el desequilibrio. Jung veía ese momento como la compensación natural del deseo. Lo que antes perseguías ahora se invierte. Él persigue lo que se escapa, atraído no por ti, sino por la calma que lograste. La energía no entiende de nombres, solo de polaridades. Y cuando una se estabiliza, la otra busca ajustarse, aunque sea tarde para coincidir. Tu desapego es su espejo, no porque quieras demostrar fortaleza, sino porque alcanzaste coherencia. Jung afirmaba que la psique responde a los opuestos como el cuerpo al equilibrio térmico. Busca estabilidad. Cuando tu energía ya no vibra hacia la dependencia, el otro siente frío. Por eso vuelve, no por amor, sino por contraste. Tu paz es el recordatorio de la falta de la suya. El alma percibe ese orden y lo llama reencuentro, aunque sea fugaz. No necesitas creer en energías para entenderlo. Basta con observar lo que ocurre cuando decides soltar. La ausencia actúa como imán, no porque atraiga, sino porque libera. Jung decía que el alma, al recuperar su polaridad, genera resonancia. El otro siente lo que perdiste, no a ti, sino la vibración que compartían. Su regreso es prueba de que tu equilibrio se consolidó. Y aunque aparezca con nostalgia, tú ya no estás esperando, estás comprendiendo. Llega un punto en el que entiendes que su regreso no es un premio ni una señal divina. Es solo la confirmación de que tu energía cambió de dirección. Jung decía que lo inconsciente busca equilibrio mediante los opuestos. Lo que antes se alejaba,
Ahora se siente atraído, no por deseo, sino por armonía. Has cerrado un ciclo y la vida, en su perfección simbólica, te permite ver desde la calma lo que antes observabas desde el dolor. Cuando la mente deja de buscar, la energía empieza a manifestar, no porque quieras atraer, sino porque tu vibración dejó de suplicar. Jung veía en eso una verdad profunda. La proyección cesa cuando el alma reconoce su reflejo. Aquello que regresa solo lo hace porque ya no lo necesitas. Y esa es la paradoja más hermosa de la sanación. Cuando alcanzas la plenitud, lo externo busca tu equilibrio, pero tú ya perteneces a tu paz. El deseo invertido se disfraza de destino, pero en realidad es la energía compensando su flujo. Jung explicaba que cuando el alma se obsesiona con algo externo, la vida crea la distancia necesaria para devolverle su poder interno. Por eso, el regreso ocurre cuando ya no hay ansiedad. No es el universo probando tu fe, es tu inconsciente probando tu madurez. Lo que vuelve es el eco de lo que soltaste, comprobando que ya aprendiste. El alma no repite por castigo, repite por integración. Jung decía que lo no comprendido se manifiesta de nuevo hasta que se transforma en sabiduría. Por eso, cuando vuelve, no preguntes por qué ahora, sino para qué otra vez. A veces el cierre no llega con palabras, llega con presencia. Lo miras, lo reconoces y, sin drama, avanzas. Esa es la verdadera compensación. El alma completa lo pendiente y la energía encuentra reposo en la comprensión. El respeto nace cuando desaparece la necesidad. Jung explicaba que la proyección termina cuando reconoces tu reflejo. Lo que veías en él era una parte tuya pidiendo atención. Cuando la integras, la fascinación se disuelve. Ya no hay dependencia, solo gratitud. Intensidad no siempre significa destino. A veces es el alma intentando equilibrar carencia con exceso. Lo que creías amor era una lección de integración. El equilibrio llega cuando aceptas que lo necesario eres tú. Ya no buscas señales porque aprendiste a leer silencios. La energía que antes pedía explicación ahora se expresa en calma. Jung decía que la psique sana cuando deja de luchar contra sí misma. En ese equilibrio nace el verdadero cierre. Comprendes que su regreso no es una puerta abierta, sino un reflejo limpio. Lo que vuelve solo puede mostrarte lo que ya no eres, y esa revelación no duele, ilumina. La paz, finalmente, deja huellas. No hay triunfo en que regrese, ni derrota si se va, solo movimiento. Jung hablaba del alma como un río, se curva, retrocede, pero siempre avanza. Así es tu energía, su retorno no te pertenece. Te recuerda que el ciclo terminó, no necesitas conservar lo que ya enseñó. La madurez llega cuando entiendes que algunos regresos no son llamados del amor, sino saludos del destino, confirmando que el aprendizaje fue completo y la herida cerró. El equilibrio no se fuerza, se permite, y cuando llega, cambia el significado de todo. Jung creía que el alma, al integrar sus opuestos, deja de fragmentarse. Por eso, ahora puedes mirarlo sin dolor, porque la emoción ya no busca salida, encontró propósito. Lo que antes era historia, hoy es símbolo. Tu energía dejó de vibrar hacia el pasado, ahora fluye hacia la creación. Ese cambio no se nota, se siente, es silencio transformado en poder. El alma madura cuando aprende a quedarse sin retener. No todo lo que vuelve debe quedarse, no todo lo que se va se pierde. Jung decía que el alma completa no teme a la ausencia. Has llegado ahí. Donde antes había carencia, ahora hay gratitud. Donde hubo apego, hoy hay comprensión. Esa es la alquimia más alta, convertir el deseo en entendimiento. Por eso,
cuando vuelve y tú ya no tiemblas, sabes que finalmente sanaste. A veces, la sanación no se siente como victoria, sino como silencio. No hay aplausos cuando el alma se acomoda, solo una quietud profunda que lo abarca todo. Jung decía que la plenitud llega cuando dejamos de buscar sentido y simplemente habitamos el presente. Esa serenidad no necesita demostraciones. Lo que vuelve ya no desordena porque tu energía encontró su lugar. En ese equilibrio, incluso la ausencia se convierte en compañía. Todo se vuelve suficiente. Comprendes que el cierre no depende de su regreso, sino de tu conciencia. Jung veía la conciencia como la luz que revela el orden detrás del caos. Así entiendes que no fuiste víctima del tiempo, sino testigo de tu evolución. Nada se pierde cuando la lección permanece. Lo que una vez dolió, hoy inspira, y lo que inspiró, sana. Has aprendido a ver el amor sin necesitar poseerlo. En esa libertad descansa tu sabiduría más pura. Tu alma ya no exige explicaciones. Lo que antes pedía justicia, ahora agradece experiencia. Jung decía que el alma crece cuando transforma la herida en símbolo. Y tú lo hiciste. Convertiste la espera en quietud, la nostalgia en gratitud. Ya no necesitas que vuelva nadie porque regresaste a ti misma. La energía, antes dispersa, ahora vibra contenida, completa, luminosa. Ese estado no se finge, se irradia. Quien se acerque lo sabrá sin que digas nada. Así es como termina realmente una historia, no con despedidas, sino con comprensión. Jung creía que la vida se repite hasta que aprendemos a amarla sin condiciones. Has alcanzado ese punto. Ya no buscas entender el pasado, lo honras. Cada recuerdo es una semilla que floreció en otra versión tuya. La energía que un día se fue, ahora te pertenece en plenitud. Y en ese regreso invisible, encuentras el verdadero significado de sanar. Tal vez todo este tiempo no esperabas su regreso, sino el tuyo. Jung decía que el alma busca reencontrarse con las partes que perdió amando. Lo que vuelve no es la persona, sino la energía que dejaste en su nombre. Ahora te pertenece otra vez. Por eso su presencia ya no altera, solo confirma. La calma que sientes no es indiferencia, es dominio. Has recuperado lo que diste, tu luz, tu centro, tu frecuencia original. No hay necesidad de cerrar con palabras lo que ya se resolvió en vibración. Jung hablaba del alma como un círculo. Todo vuelve al punto de origen, pero en un nivel distinto. Así es este reencuentro. No se trata de retomar, sino de reconocer. Lo miras y entiendes que fue necesario para encontrarte. Ya no hay deuda ni espera, solo gratitud. Lo que fue intenso hoy es liviano. El ciclo se cumple y tú permaneces. La vida siempre devuelve lo que se da con amor, aunque sea transformado. Su regreso no es aviso, es símbolo. Representa la confirmación de tu crecimiento. Jung decía que el inconsciente guía hacia la totalidad, incluso a través de otros. Por eso cada regreso tiene sentido, aunque no tenga final. Ahora sabes que soltar no fue perder. Fue el acto más poderoso de fe, porque en ese vacío aprendiste que el alma nunca se fragmenta. Tal vez todo este tiempo no esperabas su regreso, sino el tuyo. Jung decía que el alma busca reencontrarse con las partes que perdió amando. Lo que vuelve no es la persona, sino la energía que dejaste en su nombre. Ahora te pertenece otra vez. Por eso su presencia ya no altera, solo confirma. La calma que sientes no es indiferencia, es dominio. Has recuperado lo que diste, tu luz, tu centro, tu frecuencia original.
Cuando vuelve y tú ya no esperas, se revela la verdad. Lo que buscabas afuera estaba dormido dentro. Esa es la enseñanza invisible de la energía. Jung llamaba a eso individuación. El momento en que el alma se reconoce completa. Ya no necesitas su mirada para sentirte vista. Has dejado de orbitar su mundo. Ahora el tuyo tiene luz propia. En el próximo video hablaremos de ese retorno interior, cuando tu energía vuelve a ti para quedarse. Tal vez todo este tiempo no esperabas su regreso, sino el tuyo. Jung decía que el alma busca reencontrarse con las partes que perdió amando. Lo que vuelve no es la persona, sino la energía que dejaste en su nombre. Ahora te pertenece otra vez. Por eso su presencia ya no altera, solo confirma. La calma que sientes no es indiferencia, es dominio. Has recuperado lo que diste, tu luz, tu centro, tu frecuencia original.